Tantito déjenlos aquí porque está enfocado ahí. Lo vean, ¿ya ven? Ok. Bueno, hola, buenos días chicos, bienvenidos a la sesión 3 de Cocina Prehispánica y Conventual. Hoy vamos a trabajar la parte del maíz. Ven que les había dicho que estudiaran o leyeran esa sección en su manual. ¿Todos ya tienen su manual? ¿Sí? Sáquenlo para irlo consultando porque hoy vamos a hablar sobre las tortillas, sobre este proceso de nixtamalización y hoy van a realizar 2 bebidas sus compañeras y van a realizar tamales, tortillas y tlacoyos. ¿Vale? Eso es lo que tenemos programado para el día de hoy. Vamos a retomar un poquito lo que hemos visto de las sesiones pasadas. Allá en casita, ¿sí me escuchan? Es que no he puesto la onda del micrófono. Hola, allá en casa, ¿sí me oyen? Sí, profesora. ¿Sí? Ah, gracias. Ya con uno que me conteste, sabemos que sí. Sí, adelante. Bien. Pues entonces, hoy vamos, vayan a empezar tostando el cacao. Hoy van a trabajar ingredientes, por ejemplo, como el cacao. ¿Qué era el cacao? ¿Se acuerdan? ¿O qué representaba el cacao? Una moneda. Lo usaban como moneda. ¿Para qué más? Para la bebida. Para las bebidas. Ajá. Y endulzaban pues con miel. ¿Vale? También, sí, por lo importante, el maíz. ¿Para qué ocupaban el maíz? ¿Para qué? Hablen fuerte porque acuérdense que con las caretas casi no los oigo. Ah, para hacer tortillas, entonces lo ocupaban como alimento. ¿Qué más? ¿De qué otra forma lo ocupaban? Pero no se la lleve. No la van hasta la lleve, nada más vende los Los teléfonos, chicos. para que no se salga. Para hacer bebidas, hacer los atoles, bien. ¿Qué más? Ahí en casita, ¿para qué más lo ocupaban? Les dije que leyeran esta parte de las tortillas en la página 7, ¿eh? Estaba ahí. Lo ocupaban también como símbolo religioso, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba el dios del maíz? Ahí viene también. ¿Cómo se llamaba? ¿Ya? ¿Sí se acuerdan o no? Maíz. Ay, Se llamaba Sinteotl, ¿no? Centeos. Tlaxcali, ¿qué era? Tlaxcali es la tortilla. Así la conocían. El Tlaxcali era la tortilla. De ahí derivaban un montón de tortillas que todas tenían diferentes nombres porque tenían también diferentes usos. ¿Vale? Así como también había diferentes tortillas, también había diferentes dioses para los colores del maíz. ¿Saben cuántos colores de maíz hay? ¿O han visto por ahí? Morado, como el que tenemos aquí ahorita, que vamos a hacer la chicha morada. Azul. Amarillo, blanco. Ajá. ¿Qué otro color por ahí conocen? Rojo, también hay, perfecto. Entonces, estos colores también tenían a sus dioses porque cada uno derivaba. Creo que lleva acento, ¿verdad? ¿Vale? Voy a compartir una presentación y dicen que se ve.
Me dicen si se ve, ¿eh? En casa. ¿Sí la ven? ¿En casita? Gracias. Bien. Pues entonces hablábamos que hay muchas formas de poder nombrar a los dioses. Algunos les dicen Centeot, otros es Sinteot y otros son Centeotl, dependiendo como que la lengua en el que lo puedan pronunciar o lo hayan pronunciado, pero normalmente es Centeot. Aquí este va a ser el dios del maíz, estaba representado por una persona que cargaba. Y se supone que Centeot era el que les dio la base, les dio el maíz, y es el alimento principal de esta época. Aquí les dije que había dioses también para los maíces de colores. En este caso tenemos a Iztaccíhuatl, que es el del maíz blanco. ¿Se han visto el maíz blanco? Y hay uno que es amarillo, pero el grano lo tiene más chiquito, un poco más gordito. Por eso también la masa de repente llega a cambiar, ay, no lo veo, llega a cambiar su color. Si es maíz blanco, se va a ver completamente blanca, pero si tiene mezclas de maíz blanco con amarillo, se va a tener una tonalidad un poquito más ardiente. Ahorita está deshidratado. ¿Vale? Para el dios del maíz amarillo, ¿ya? El que también lo ocupaban, este se llamaba Cozahuilcinteotl. Todos estos son hijos de Centeotl, ¿sale? Ahora, ahorita lo que hicieron sus compañeras fue tostar el cacao. ¿Qué era tostar? ¿Quién me dice? ¿Cómo? Hablen sin pena, no se preocupen. Pero fuerte, ¿eh? Porque no los escucho. Exacto, ponerlo en el comal y darle una cocción para poderle quitar, en este caso del cacao, le van a quitar la cascarita. Para el maíz, pues era también para poderlo suavizar y después pasar a otros procesos. También tenemos el hijo de Centeotl, que era el del maíz rojo, que era Tlatlahuizilteotl, ¿vale? Y el del maíz negro, es el morado, ahora lo conocemos como morado, pero antes era el maíz negro, era Yayahuizilteotl, ¿sale? No se espanten, no va a venir esto, así que digan, menciónenme los dioses así, verbalmente, a veces también se nos atoran. Dígame. ¿Se lo va a quitar? Sí, ya la supo. Buenos días. Hola. ¿Vale? Entonces, aquí el maíz lo ocupaban, ya hablábamos que alimento también de forma religiosa, que actualmente tiene ya otros usos. ¿Qué otros usos tiene el maíz actualmente? El maíz. Además de las tortillas. Sí, además de las tortillas, ya dijimos que se usaba como alimento, se usaba también como para hacer bebidas. Ahí dice también, ¿eh? Si no saben, ahí dice. También se usaba como de forma religiosa, acuérdense, que ellos hacían ofrendas a quienes. A los dioses, y entonces era también usado como un símbolo de ritual. También lo usaban para regirse en qué momento debían de cosechar o debían de empezar a preparar la tierra para poder sembrar el resto de los ingredientes. ¿Cuáles eran esos restos de ingredientes en los que se basaba la cocina prehispánica? Verduras, ¿cuáles? Jitomate, ¿qué más? Chile. Col, chile, ¿qué más? Los nopales, ¿sale? Entonces también marcaba el inicio de cuándo poder preparar la tierra y cuándo dejarla descansar. ¿Se acuerdan que había 4 estaciones del año? Revisen su manual. ¿Cuáles eran esas 4 estaciones del año? La primavera. La primavera. Claro, y cada estación nos marcaba el inicio o el fin de alguna época para sembrar sobre todo.
Y aquí, cuando no había cosechas o no había como algo que hacer en la parte de la tierra, como bien dice ahí, era cuando desarrollaban las otras actividades productivas. Si no estaban cosechando maíz, pues entonces se dedicaban como a la caza de la carne. ¿Ah? ¿Cuáles eran las proteínas que consumían en esa época? También lo platicamos. Jabalí, ¿qué más? ¿Cuál? Insectos, era la recolección en la época de lluvia, los gusanos, el venado, ¿qué más? Aves, ¿qué aves comían? Por ahí también viene, todos están sumando. O el guajolote, el guacholot, el armadillo, sí. ¿Vale? Entonces, el tlacuache, sí, las tuzas, los topos, todas las liebres también las consumían. Entonces, conejo, bueno, como tal conejo no, era un tipo de liebre. Había unos conejitos, bueno, sí, que son así chiquititos que se llaman teporingos. Son originarios así de México, son chiquititos y viven en el monte y también se los comen. Bueno, se los comían. Ahora ya, ¿vale? Entonces, el maíz era un símbolo que marcaba tanto la comida, las bebidas, era el sustento, luego también lo pudieran utilizar como trueque. ¿Qué era el trueque? Cambiar una cosa por otra, ¿no? Te voy a dar maíz rojo y tú me vas a dar cacao, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este maíz fue un símbolo tan importante que hoy en día lo seguimos utilizando. ¿Vale? Ahora, este aquí va a determinar en esas épocas cuándo había guerras o cuándo tenían que ir a luchar. Si era por un pedazo de tierra donde estaba súper bien el clima para cosecharlo, pues obviamente los guerreros luchaban por ese pedazo cuando no tenía siembra, porque eran muy respetuosos en cuestión del alimento. Ellos sí no desperdiciaban nada, lo contrario que hacemos ahora, ¿verdad? Esto también marcaba un espacio entre todos los guerreros. ¿Sí? Para delimitar este territorio. Si ya ganaban, pues ya no era de que después voy y te lo vuelvo a quitar, ya no. Era suyo y entonces era una tierra más productiva y así se extendía su territorio. ¿Vale? Ahí. Bien, antes de continuar con lo de, perdón, del tamal, ¿para qué más ocupamos el maíz? Ya dijimos que es alimento, que es bebida, como símbolo religioso. Cosmológico. Y que hoy en día, ¿cómo lo utilizamos? Usando como alimento, ocasionalmente de vida, ya no es como antes, ¿no? ¿Para hacer qué? Palomitas, ¿sí? Botanas, ¿no? ¿Qué más? El jarabe de maíz que deriva de maíz. Sí, exactamente. Lo podemos usar ahora como jarabe. ¿Qué más? ¿Qué otro uso tiene hoy en día el maíz? ¿Sí sigue siendo nuestro alimento? Claro, porque ¿a quién no come con tortillas o quién no ha comido algo sin tortillas? Como algo histórico, ya que viene algo histórico, lo seguimos teniendo como un símbolo de historia, como algo de nuestra identidad. O sea, sí sabían que nos dicen hijos del maíz, ¿no? Porque se supone que Centeos enterró el maíz en la tierra y de ahí salimos. Por eso es el sustento, esta base. Hoy en día también lo utilizamos para hacer gasolina. También utilizamos las harinas y lo podemos utilizar en los cosméticos. También llega a tener ese uso. Esto, ¿ya vieron qué tanto cambió de aquí a acá? Pero seguimos usándolo como alimento. Ahora,
no solo alimento para nosotros, ¿para quiénes más podemos ocupar el alimento? El maíz, perdón. Para los animales, ¿no? Se les dan las mazorcas. También ayuda de sustento a otros animales, porque al final, pues sí somos animales. Entonces, esta parte de aquí ya no la utilizamos como cuestión religiosa ni como guía para nuestros cultivos. Hoy en día podemos encontrar mangos en diciembre, duraznos en septiembre, naranjas todo el año, papaya todo el año, melón todo el año. Y antes solamente era cuando, basados en estos solsticios y épocas y estaciones del año, se cosechaban y cultivaban este tipo de alimentos. ¿Ah? Cítricos. ¿Había cítricos en la época prehispánica? La naranja, el limón, la toronja. ¿Sí había? No, no había. No llegaron hasta la época de la conquista, pero teníamos las piñas. Entonces, otra bebida que hacían mezclada con maíz es la chicha morada. También el tepache, que ya fue después, que lo ponían a cocer ahí. Realmente el tepache fue primero que la chicha, porque la chicha ya después se hizo con canela y azúcar. La canela y el azúcar llegaron hasta después. El tepache solo se dejaba las cáscaras de piña en agua, así en las jarras de barro. El otro día pues ya se lo podían tomar, ¿vale? Entonces todos estos ingredientes, aparte de ser un alimento y de ser una bebida, se ocupaban de forma religiosa y tenían un símbolo pues muy apegado a las personas. No era de que ahí vas a tomar un agua de cacao y ya tómatelo, como si ahora tomáramos agua simple. Era una cuestión religiosa. Bueno, en esa época de... Así que lo que fue. Entonces, tenemos también, hablábamos al principio, diferentes tortillas, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas tortillas? ¿Cuál era la diferencia? ¿Los colores? Algunos eran primero los colores. Le voy a borrar. ¿Ya le puedo borrar? Pero sí me voy por el otro borrar. ¿Ya acabaron todos? ¿Ya los molieron todos? Ya no pasa nada. Sí, pequeño. Sí, no pasa nada. También es para que lo vean, pero no pasa nada. Sí, a lo mejor. Sí, ya no pasa nada. Entonces muelen un poquito. ¿De hecho no te he hecho? ¿Cuántos alumnos tiene? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Gracias. Gracias. Sí, no, bueno, interesante ahí, pero no. Sí. Bueno, por la mitad, ya no lo vamos a ver. Ahí está. ¿Sale? ¿Ya le copiaron ahí, chicos? Casita, espero vayan tomando nota, ¿eh? Bien. Decíamos que la tortilla se llama tlaxcali, ¿verdad? Pero esta era como para todo el pueblo. Era un disco no tan delgado como lo conocemos ahora, sino un poco más grueso. No se hacía en la máquina de aplastar, sino que se hacía a mano. Esa técnica, ¿alguien sabe cómo se llama? Vamos a hacer ruido. Ah, sí, espérenme, tantito les voy a cerrar el micrófono, chicos? Porque si no, ahí está. Ya, ahí me oigo otra vez, chicos. Entonces, ¿alguien sabe cómo se llama esa técnica de hacer las tortillas a mano? Tortear.
torteaban la masa, agarraban la masa y entonces aplaudían con ella entre las manos para formar las tlaxcali. ¿Ah? Por eso no era que quedaran así súper delgaditas como ahora las conocemos, quedaban gruesecitas. Y era la técnica de tortear. ¿Vale? Bien. ¿Qué otro nombre o qué otras tortillas teníamos? Las tlayudas, que eran unas cosas así enormes, ¿no? Y bien delgaditas y se tostaban. ¿Cuál otra? Las tatonqui. Revisen que está mal, ¿eh? ¿Verdad? ¿Qué eran las tatonqui? Pues dice que eran tortillas blancas, calientes y dobladas que las ponen con un pan. Blancas y dobladas. ¿A qué le suena eso? O sea, suena como una quesadilla Ah, exactamente. Estas tatonqui eran de maíz blanco y se doblaban como si fuera quesadilla, como si nos los fuéramos a comer en taco. ¿Y estas a quién se las daban? ¿A todos? No. ¿A quiénes se las daban? Los señores. Estas tatonqui solamente eran para la parte de la realeza, por eso estaban hechas con el maíz blanco. ¿Ah? Bien, ¿qué otra tenemos? Beltescali. Déjame corroborar, no la escribirla. Beltescali. ¿Qué era el beltescali? Tortillas grandes, Eran tortillas grandes, blancas y delgadas. como si fueran las tlayudas. Ajá. Para hacer las beltescali, si era como tener la habilidad de estarle haciendo así a la tortilla para que se fuera haciendo más grande. ¿Ah? Ahora, esta técnica, beltescali, la llevaron a Italia. ¿Con qué ingrediente o con qué receta famosa hacen eso? Con la masa de la pizza. Si ven que hasta le dan vueltas y le hacen así. Ahora, aquí no se hacía así, pero sí se hacía la forma de estarla haciendo más grande. No quedaba 100% de... Ahora, ¿sería? ¿De lo cual prehispánica? ¿Qué apenas? Pásense. Y ahora los voy a dejar pasar a la siguiente. ¿Vale? Entonces, estas también las usaban en época de cuando había suficiente maíz y podían hacerla súper grande y entonces ahí colocaban el alimento y comían. ¿Comían con cubiertos? ¿Con qué comían? Con las manos. Entonces iban pellizcando la tortilla y agarrando lo que estaba encima de él. ¿Qué otra tortilla tenemos? Cuautlacuali. La cuautlacuali. ¿Qué era la cuautlacuali? Blanca, gruesa, grande y azul. Ahora, ¿qué ponemos? ¡Ay! ¿Y? ¿Está bien? Bueno. Esta igual era una tortilla grande, pero esta, la diferencia es que era gruesa. Perfecto. Áspera. Ah, que no era tan molida, no era tan fina. En el metate, ¿todos conocían el metate? Ah, pues miren, este es el metate. Este es el petate, el que está tejido de palma. Y ahí molían los granos de maíz para hacer la masa. Bueno, el polvito. Por eso no quedaban tan finas, llegaban a ser toscas porque esta harina no era tan fina. Cuando llegan los molinos, pues ya se hace más fácil el molino. ¿Qué otra tenemos? Saquen su manual. ¿La cuál fue? Las azules, bueno, eran de maíz azul. ¿Cuál? ¿Las qué? Las calpacholi. Las calpacholi. ¿Qué eran esas? Las azules. Las blancas
o pardas. Pardas quiere decir que se le mezclaba de 2 maíces. Ah, ya ahí en la masa, por eso quedaban así como que con rayitas. ¿Qué otra? Allá en casa, ¿qué otra tortilla? Las calimini. Las calimini. Es que estuve practicando, pero sí luego como que uno no habla ese lenguaje y se va. ¿Qué eran esas? Eran panecitos. Rojas, panecitos, como nuestras gorditas de hoy en día, pero sin el chicharrón. Solo eran un disco más pequeñito, más gordito y pues se podían rellenar con frijol. Los tlacoyos que hoy los van a preparar, ¿han visto los tlacoyos? ¿Cómo son los tlacoyos? Tienen una forma larga y por dentro pueden traer algún tipo de relleno fresco. No tanto, pero fresco. No tanto, pero sí traen. ¿Cuáles son los rellenos de los tlacoyos? Requesón, frijol, habas, papas. ¿Ah? El tradicional, pues es el de frijol que hoy van a preparar, ya están con el maíz. Y lo mismo, se cocía el maíz, el frijol, se cocía y una vez cocido, se pasaba en el metate. Se hacía una masa y esta masa era la que iba dentro de otra masa, que le daba la forma de un pequeño balito y se ponían a cocer ¿en dónde? En el comal. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esto donde ponían el fogón? Lo vimos. Revisen sus apuntes. ¿Cómo se llamaba allá en casa? No, donde ponían las 3 piedritas con el fuego y encima el comal y comían alrededor, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? ¿Tu manual? ¿Tus apuntes de las sesiones pasadas? ¿Cómo se llamaba? Que era un triangulito. Ponían las piedritas, el calor ahí y encima el comal. ¿Cómo se llamaba? Allá en casa, ¿cómo se llamaba eso? Tan como yo, sí me lo sé, pero no me acuerdo cómo se llama, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Búsquenlo en el teléfono también, si no traen sus apuntes. ¿Era un anafre? ¿El anafre? ¿Sí era el anafre? No. ¿Cómo se llamaba? Las brasas, no, esa es una técnica para cocer. ¿Qué era el comitali? Era la olla de los tamales. ¿Entonces es ese? No. No. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Se acuerdan que comían en cunclillas alrededor del comal y ahí todos era como que el corazón ahí de la familia en la cocina? En realidad pues no estaba separada, ¿no? Estaba la cocina como en el centro de las casas y era donde se reunían y podían comer porque la hora de la comida era sagrada. Tlecuil. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sale? Ahí era donde se ponía y se ponía el comal y entonces iban aventando las tortillas, los tlacoyos y todo tipo de tortillas. Ahora, las tortillas que utilizaban las personas que estaban en la parte de la realeza, pues tenían a sus 3 personas que les hacían las tortillas. Ellas cocían el maíz, bueno, lo seleccionaban, lo cocían, lo procesaban y les daban de comer. ¿Saben qué es el chiquihuite? ¿O qué es un chiquihuite? ¿Saben o no? ¿No? Este es un chiquihuite. ¿Me veo? ¿Ahí lo ven? Este es un chiquihuite, que también está hecho de palma tejido, igual que el petate, y aquí se conservaban las tortillas. Se ponían en unas mantas blancas y las servilletas, que hoy en día conocemos así, y aquí se conservaban las tortillas. Eran más grandes porque obviamente las tortillas eran más grandes y no eran tan delgaditas. ¿Vale?
Entonces, tenían el comal, se ponían a hacer las tortillas, los tlacoyos y se iban guardando. ¿Cómo se llama? Ahora ya tenemos nuestros chiquihuites modernos que son de plástico y que tienen su tapa, ¿no? Ya se mantienen calientes. O las más modernas, una bolsa de plástico y lo metemos al microondas y ya. ¿Sale? ¿Ustedes saben qué es eso de la nixtamalización? La nixtamalización. Exacto. La nixtamalización es cuando cocemos el maíz con agua, alguna solución salina, que es la cal o el tequesquite, y es para quitar la cascarita del maíz. ¿Vale? Tantito le voy a cerrar, chicos, porque se oye mucho la olla, ¿verdad? ¿Sale? Eso es la nixtamalización. Cocer maíz para quitarle la cascarilla, hacerlo suave y poderlo procesar como una masa. ¿Me prestan tantito la masa, chicas? Miren, una vez que se hidrata la masa, ¿ya vieron que cambió de color? ¿Cómo estaba? Más amarilla. Más amarilla, muy seca, y ahorita miren que ya se hidrató, ya se puso de un color un poco más clarito y ya es más suave. Cuando tenemos ya el proceso de nixtamalización y que ya lo pasé por el metate, por el molino, tengo una harina más fina que le voy a ir agregando agua. Y al agregarle agua, como es un carbohidrato, va a ir absorbiendo y se va haciendo más suave. ¿Qué se le pone solamente aquí ya a la masa? Un poquito de sal y se empiezan a preparar las tortillas. Se pueden hacer, no, ¿verdad? No son nada. Con la técnica del torteado o con nuestra super maquinita. ¿Ahí la ven? ¿Sí, verdad? Que podemos hacer ya ahí la tortilla y nos quedaría de este tamaño. Ahora, sé que en internet han visto videos o han salido videos que les ponen la harina de este lado o aceite. No se le pone nada de eso. Tradicionalmente es una bolsita, se abre, se pone, se hace la bolita, se coloca aquí, se cierra y se aplasta. Esa es la forma tradicional de utilizar esta maquinita. Si se va a hacer a mano, pues tenemos que agarrar también nuestra bolita e ir haciendo esta forma. Las tortillas ha habido evidencia de que no quedan como tal, pues algo redondo, medio ovaladitas, medio que sí redonditas. Quien ya se la sabe, híjole, mis respetos porque sí hacen tortillas bien hechas. Ahora, esta maquinita también les ayuda actualmente, hay otras ya más grandes de forma industrial, pero pues ya lo único que hacen es como terminarle la orilla y ya las colocan en el comal. Antes era comal de barro o de metal, en la época prehispánica. De barro. Entonces tardaba un poquito más en poderse cocer. Después, cuando llegó el metal, o que ya pudieron haber los comales de metal, las cocciones serán más rápidas. ¿Vale? ¿Conocen el tequesquite? Algunos sí. Es una piedrita. ¿Ahí? Es una piedrita, es un mineral que ayuda justamente a suavizar el maíz para que se le quite la cascarita. Ahora, este tequesquite, que también se puede utilizar cal para hacer la nixtamalización, también le ayuda a proporcionarle calcio al maíz. Por eso es importante consumir las tortillas, porque contienen calcio. ¿A qué ayuda el calcio?
a los huesos, al crecimiento, a prevenir un poquito la osteoporosis. Entonces, no es bueno como que, ay, ya me voy a poner a dieta y me quito las tortillas. No, de hecho, recuerden que es una base y que nos va a ayudar a nuestra alimentación, ¿sale? Simplemente por ponerla a cocer con esto, ya es un alimento enriquecido. ¿Mm? Ahora, vamos a ver un pequeño video de la nixtamalización en lo que está la olla. No sé si lo oiga, no se oye, ¿verdad? Bueno, pero igual pues ahí les voy explicando qué va pasando por ahí. En casa, pues me avisan si se escucha el video, si no, ya está también ahí en Blackboard, ya está la liga del video, para quien lo quiera volver a ver al ratito o ahorita que terminemos, ¿vale? Y les voy platicando qué va pasando ahí. Bueno, pues ahí nos van a hablar de cómo se va haciendo la nixtamalización, que se selecciona el maíz, se desgrana una vez que está seco, lo vamos a desgranar. Hay unos que lo hacen con las cenizas, que se llaman Netflix, el tamali, que ahorita vamos a ver también el tamal. Este es un molino ya moderno, que se pasan ahí ya los granos ya cocidos y se le da. Ahí lo van a hacer de una forma tradicional, ¿sale? Con leña. Ahí está el maíz, ya está seco. Ajá. ¿Qué pasa? Hay cambios químicos también. Recuerden que la cal o las cenizas le van a hacer a que se suavice y se enriquezca con la base del calcio. ¿Ah? Vamos a colocar aquí el maíz, el agua, la cal y lo vamos a cocer. A veces hay personas que lo dejan cocer toda la noche. Sí, ese sí. Vamos a volver a hacer. ¿Cuál? Vamos a volver a hacer. Ah, entonces espérenme. Listo. Entonces ponemos a cocer este maíz, a veces lo ponen toda la noche para que al otro día ya esté bien cocido, cambie el color también, ¿sí? Y una vez que se enfría, se cuela esa agua, se echa, se pasa ya al molino o al metate y se hace esta harina. ¿Ah? Una vez que tengo ya esta harina, la voy a mezclar con agua. Algunos la mezclan con caldos, por ejemplo, de pollo o de res o de cerdo. Si yo hago con algún caldo, ¿qué voy a hacer? ¿Tortillas o tamales? Tamales. Si yo le mezclo manteca, ¿qué va a ser? ¿Tortilla o tamal? Tamal. La tortilla solamente va a ser la harina de maíz con agua y listo.
Y para los tamales voy a batir la manteca y agregarle caldo. Esa es la diferencia entre una masa de tamales y una masa de tortilla. Ambos parten del mismo ingrediente y el mismo proceso, pero al incorporarle los otros ingredientes es donde ya cambia la técnica. Vale. Miren, se va poniendo así blanco. Le va sacando ahí con la cal, se va poniendo blanca el agua y una vez que está blanca le van quitando como la espuma y lo siguen dejando hervir. Hay muchos lugares en los que lavan el maíz con agua con sal, como 3 veces para ayudarlo a que sea más rápido la cocción. ¿Vale? Y ahí, bueno, ¿cómo sé cuánta agua colocarle a mi masa? Porque a veces nos podemos pasar de agua y ya nos queda todo aguado. Yo debo de ver que no se me peguen las manos. Cuando no se me pega es cuando yo sé que tiene la cantidad correcta de agua. Para esto de la masa no hay un manual o una receta perfecta como tal, porque el maíz a veces viene de diferentes lugares, de mucho calor, de mucho frío, de mucha humedad. Los que vienen de mucha humedad, si yo le pongo que me diga 1 litro de agua, se la pongo y ya va a quedar ahí para hacer chileatoles. Exacto, se va midiendo poco a poco y se va viendo la consistencia. ¿Vale? En el molino, vean cómo va saliendo. Díganme. Otra vez, espérenme. Miren, ¿ya vieron el agua? Va cambiando dependiendo qué tanto le pongamos, o si yo le pongo ceniza, o si le pongo cal, perdón, o le pongo quesito. Dependiendo de la sal que le ponga, también va a ser el color de la masa que vamos a obtener. Exacto, porque usan mucha cal. Por ejemplo, esta masa está cocida con tequesquite, porque no es tan blanca, ¿ya se dieron cuenta? Ajá. También pues es un ácido. El limón también ayuda a hacer ese efecto, pero de repente llega a amargar la masa. Entonces, lo ideal es cocerla con cal, pero no con un cal. Ahora hay maíces hoy en día que son transgénicos. ¿Saben qué es eso? Están modificados. Entonces ya no tenemos, digamos, que un maíz 100% puro. Todavía en las pequeñas comunidades que cosechan y mantienen esta tradición, sí hay. Por eso a veces las tortillas de pueblo saben diferentes a las que venden en las máquinas, ¿no? Y ahora han visto que ya también nos venden los paquetes de tortillas, o al alto vacío, o así en una bolsita, y son de color o muy blancas o muy amarillas, pero por lo mismo del origen del maíz, ya no es un maíz. Mirad. ¿Pueden encontrar maíz todo el año? Sí, pero se han dado cuenta que en las épocas de abril, mayo, junio, es cuando las tortillas o el maíz está más suavecito, porque se supone que esa era la época del maíz, que también empiezan las lluvias. Entonces, el maíz en estas épocas es muy suavecito. Todo el año hay, pero lo van a encontrar así súper duro, o muy blanco, o muy amarillo. Ahora, tortillas de colores, ya casi también no hay.
porque este tipo de maíz tampoco lo van a sembrar. ¿Sale? Entonces, toda esta parte del maíz ha cambiado mucho, sí, por la parte de los procesos, la industria y las máquinas que tenemos hoy en día. Ahora, aparte de las tortillas y lo que podemos hacer, ¿qué otro alimento podemos hacer con el maíz? Alimento. ¿Cuál? Los sopes, exacto. Sopes. Bien, ¿qué más? Sopes, taches, ¿qué más? ¿Empanadas? Pan. ¿Qué más? ¿Cuál? Tazales. ¿Qué más? Tamales. ¿Qué más? Tortillas. No es una mezcla de tortillas, tlacoyos, las gorditas, pero otro tipo de alimento, o como podemos consumir el maíz, el pan, el tamales, los esquites, el pozole. ¿Se han comido pozole? ¿Es con grano de maíz, sí o no? El chile atole. El chile atole es un atole verde con chile pasote y con granitos de maíz, pero es líquido, no tan líquido, un poco espeso. Y el pozol es una bebida fría, ¿vale? En diferentes partes de la República recibe diferentes nombres. El tejuino, el pozol, y hay otro. Ay, se me fue. Es más en el norte esa bebida. Ay, se me fue. Por ahí si alguien me ayuda a buscarla. Que también es una bebida fermentada de maíz fría y con azúcar. Flan de elote, sí. ¿No? Hay flanes, hay pasteles, hay panqués, hay muffins. ¿Qué más hay? Cupcakes de maíz. Sopas, por ejemplo, también podemos consumir el maíz en sopa. Cuando ponen sopa de verdura y granitos de elote, también lo podemos ocupar ya en guisados, con carne. ¿Vale? El maíz tiene mucha diversificación y es tan noble que lo podemos mezclar con lo que sea. Como chilate. Gracias. Ay, también les ponen granitos. No sé, en los esquites a veces les llegamos a poner longaniza y queso. Y acá son esquites. Antes nada más lo servían y con epazote y chile. Y esos eran sus esquites, no había más. Pero este alimento es súper, súper versátil. Lo podemos hacer y ocupar como vamos a usar. Ahora, ¿han visto que de repente venden también así en la calle estos elotes asados? Elote asado con limón y chile y ya. Los elotes hervidos, ¿con qué se los comen? Mayonesa, queso y chile, ¿no? Y esa es otra forma de consumir. ¿Se dan cuenta? El maíz lo podemos consumir de la forma que ustedes quieran. Lo más común para nosotros es en tortilla porque ahí le ponemos el relleno y ya. Ahora, de la tortilla también van a derivar otras cosas. ¿Qué otras cosas? Flautas, ¿qué más? Los chilaquiles, ¿qué más? Tostadas, ¿verdad? Las quesadillas, ¿vale? Entonces,
Tenemos otra variedad que son las fritangas, porque va frito en grasa. ¿Teníamos nosotros esa técnica de fritura? No, porque no había el puerquito. Estaba la grasa del jabalí, pero no lo poníamos así como tal. Hoy en día, desde que llegó, perdón, ¿qué hacemos? Lo sumergimos y hasta que quede crujiente. Así, tostadas y totopos y chilaquiles. ¿Vale? Entonces, el maíz lo podemos ocupar de muchas cosas. Ahora, ¿alguien sabe qué es el tamal? Allá en casa, ¿qué es el tamal? ¿Qué es el tamal allá en casa? ¿No? Chicos que se están durmiendo allá atrás, no los veo que ni escriban, ni participan, ni nada. Por favor. ¿Qué es el tamal? Como yo lo entiendo, un pedazo de masa relleno con un guisado o algo. Ajá. Hay masa con algún relleno. Y la característica de un tamal es que está envuelto ¿en qué? En una hoja. Ajá, ese es un tamal. Es una masa con un relleno envuelto en un tamal. ¿Y en qué se cose? En una olla al vapor. Entonces, por eso los prehispánicos eran bien saludables porque no cocinaban así con tanta grasa. Ajá. Era al vapor y estos tamales podían ir envueltos en cualquier tipo de hoja. Normalmente, ¿en cuál hoja los envolvemos? En la del maíz. A esta hoja, ¿pesan una hoja? A estas hojas de tamal, bueno, de maíz, ya una vez secas, se les conoce como totomostle. Estas hojas de maíz también las ocupaban como plato. ¿Por qué? Porque aquí servían los gusanos y entonces también nos servían como plato. Pero una vez que están secas, ¿vale? Se llaman totomostle con X. Y estas totomostle también lo ocupábamos para envolver el maíz, pero también había otras hojas. Por ejemplo, la de plátano. ¿Qué tamales conocemos con las hojas de plátano? Tradicionalmente nos enfocamos a los oaxaqueños, aunque también existen las corundas. ¿Conocen las corundas? Son unos tamalitos en triangulito que también se envuelven en las hojas de plátano. Estas hojas de plátano normalmente van a ser en las costas. En las Baja Californias hacen también tamales, pero con hojas también de plátano, y hay unos que hacen con hojas de maíz que se llaman los tamales barbones, que son con camarón y literal le dejan las patitas del camarón por fuera, por eso se llaman tamales barbones, porque tienen las patitas del camarón ahí afuera. ¿De qué se va a componer un tamal? Masa, salsa, carne o algún relleno y la hoja. La forma, normalmente la forma de la que conocemos los tamales son largos. Los rectangulares, ¿cuáles son? Los oaxaqueños. Los triangulitos son las corundas. Hay un tamal que se llama mukpil, que es una bolita y está hecho con pollo pibil, pero es una bolita. Y también se hace así en un totomostle, se hace la bolita y queda así el tamalito. Entonces se llama tamal bola. Hay también tamal de cazuela. Este tamal de cazuela se hace literal en una cazuela en la estufa. Anteriormente se hacía en la tierra y ponen las hojas de plátano, ponen la masa de tortilla, el relleno y otra vez una capa de masa de tortilla. También hay tamales que no tienen relleno ni nada, solamente es la masa y se ocupa como un de tortilla. Ajá, como los tamales de frijol, ¿los han comido? Que es con masa y frijol y acompañan al mole tradicionalmente. ¿Ah? Ahora, estos tamales se pueden consumir a cualquier hora, en la mañana, en la tarde y en la noche. Los rellenos pueden ser dulces y salados. Salsas, normalmente ¿de qué hacemos los tamales? Verde y roja,
¿no? Usamos tomate, harina roja, normalmente usan chile guajillo, que es un chile seco, ¿vale? Condimentos, epazote, sal, comino para la salsa verde, ¿qué otra? Pimienta, podemos sazonar por ahí. Podemos hacer también tamales con quesos. Puede ser panela, puede ser Oaxaca, puede ser tamales dulces, sí o no. De lo que yo quiero. Y también con puras verduras, ¿no? Incluso hay tamales que no se hacen con masa. Más adelante los vamos a hacer, que son con puras verduras. Pero al final es la técnica de envolverlo en una hoja y por ese simple hecho ya es un tamal. Puedo hacer, por ejemplo, no sé si los han visto, tamales de mollejas. No llevan una masa. Preparan las mollejas con cebolla, epazote, chile. Se mete aquí en el totomostle, se envuelve y se meten a cocer. Y es un tamal, no lleva una masa. No es forzoso que lleve una masa. O sea, simplemente con que lleve la hoja, ya es un tamal. Ahora, ¿cuál les dije que era la diferencia cuando yo ya tengo la harina del maíz para el tamal? Con la de tortilla. La de la tortilla nada más es pura agua y harina, y la de tamal lleva manteca. Lleva manteca. Hoy van a hacer sus compañeras unos tamales de pinole que no llevan manteca. Solo son así los tamales. Ya una vez que llegan la parte de la conquista, que llega la manteca, pues dijeron, esto le da más sabor. Empezamos a batir la manteca y luego se le pone la harina y ya quedan más ricos y así bien esponjosos. Y luego en la calle se los dan fritos todavía en manteca. ¿Sí los han probado esos? ¿Sí? Yo nunca, me da cosa. Siento que el colesterol me va a matar ahí, ¿no? Pero sí, se hacen así. Quedan muy esponjosos, quedan huecos y entonces cuando yo los meto a freír, pues toman esa consistencia crujiente. Lo que no sé, si están rellenos. Sí. Como ¿Sí? si fuera un tamal normal. Así el verde y ya nada más lo metes a freír sin la hoja. Ay, caray, está bárbaro ese tamal, ¿no? Y en diferentes partes de la República pues van a haber diferentes tamales. Por ejemplo, en el centro, como por la Huasteca, Hidalgo, Querétaro, por ahí, hay uno que se llama zacahuil. Ese es un súper tamalote que se entierra, pero ¿por qué es un súper tamal? Porque literal lleva las piezas completas de los animales. Le ponen un pollo así completo, una pierna de cerdo, cachos de borrego, por todos lados, lo cubren, lo tapan con las pencas del maguey, como si fuera la barbacoa, y lo entierran. ¿En masa? En masa. Yo no he visto, pero en los hornos de Ahora ya más modernos en estos hornos grandotes de barro o de piedra, y ahí los meten, pero al inicio era el del hoyo. ¿Ah? Como si fuera barbacoa, pero así, las piezas completas. Entonces, cuando ya sacan el zacahuil, pues lo sacan así entre varios, lo ponen en las mesas y ya todo el mundo va y puede tomar casi pues una pierna de pollo, media pierna de cerdo, pero son las piezas completas. Bien. El libro de la luz o el diccionario de la luz, nos dice que este también es un producto que se utilizaba en determinados momentos. No era que todo el año consumían tamales como nosotros, también tenían esa parte simbólica de cuándo comer los tamales. ¿Ah? Ahora, ahí tienen un pequeño mapa que los clásicos, que son de mole, de rajas, verde, rojos y dulce, son como de la parte del centro, bueno, la ciudad, el estado. El tamal dulce, pues cuando llega el azúcar es cuando se empieza a hacer. Se va a hacer en el Rational, chicas. Sí, en el Rational. Ya querían poner aquí el comentario. Órale. ¿Sale? Estos tamales son tradicionales porque se hacen con el totomostle, a veces se cortan o se amarran, o la técnica que todos hacemos, la de doblar la punta. ¿Ah? Y este mismo pues nos sirve como platito. Ahora, los de dulce, antes nada más se hacían con pasitas. Hoy en día tenemos tamales de dulce, ¿de qué sabor? De piña, zarzamora, de queso, de Nutella, de chocolate, de nata, de un montón de cosas. elote.
También el tamal de elote, digo, si son tamales y están hechos de masa de maíz y luego decimos tamal de elote, que sepa más. El problema ahí es la técnica, se muele todo. Tiempo. Sí, ahí va todo licuado. Se hace una masa, pero no lleva, casualmente no lleva harina de maíz. Se muele. Es como también hay los tamales de nata. Los tamales de nata se hacen a veces con harina de arroz, no con harina de maíz. Chistoso. No, sí, no pide la foto. Entonces, estos tamales también ahí, pues tenemos ya otros sabores para nuestro tamal. Ahora, también han visto que ya dicen tamales gourmet. ¿Y de qué están rellenos? He visto uno que es como chile en nogada. ¿En serio? Sí, pues es grotesco, la verdad, porque pues, el chile y poquita masa, porque es muy grande. Sí, imagínate así un tamalote, ¿no? Pero bueno, si hay pizzas con chiles rellenos, pues que y hay tortas de tacos de suadero, que no haya tamales de chile en nogada. No lo había visto. ¿Sale? Este es el que les decía, el bola, que es de Chiapas, se hace con queso, es una bolita literal, así que literal. Los oaxaqueños, de Michoacán tenemos las corundas y los uchepos, que los uchepos parecen como tlacoyitos, pero también se envuelven en hojas de plátano. También tenemos los camarones, los de camarones que les platicaba, están en la parte de Baja California y Sinaloa. Los de chipilín, ¿alguien sabe qué es el chipilín? ¿Qué es el chipilín? Búsquenlo en su teléfono allá en casa. No se me duerman allá en casa. ¿Qué es el chipilín? Es una plantita. En algunos es el chilito. Uh-huh. Este chipilín, pues es tradicional de la parte de Tabasco. Se hace con esa plantita, es una como hierbita. Hay también tamales que se envuelven en hoja santa o en la hoja de acuyo. También, bueno, allá en Oaxaca hay unos tamales que son de frijol, pero los hacen como bolita y los envuelven con tiras de hoja de plátano. Unas tiras, nada más Lo amarra, ¿no? Así como tejidito. Órale, ¿ya vieron? Miren, ahí tenemos otro tamal. Hay muchos tamales. Depende el lugar, pues va a ser también, y la disposición del ingrediente con el que lo vamos a envolver. ¿Ah? Entonces, lo más común es envolverlo con hojas de maíz, con hojas de plátano y hasta ahí. Les decía yo que el tamal de cazuela se pone en la estufa y va en una cazuela y se le van poniendo por capas. Podemos usar, por ejemplo, los tamales oaxaqueños. Están hechos con masa de maíz o con masa de tortilla. Con masa de tortilla. ¿Se han comido un tamal oaxaqueño? ¿Cómo ven la consistencia? Más dura y más compacta. Y un tamal siempre va a ser, más esponjoso y más suave. Esa es la diferencia. Podemos hacer tamales de masa de tortilla y de masa de maíz. Les decía yo, ahora podemos sustituir esta harina de maíz con la harina de arroz o moliendo directamente el ingrediente como el tamal de elote. Si se muele el elote directo, se mezcla con otras cosas. Y también hay tamales que se hacen de nata. En lugar de ponerle manteca, se le pone nata y mantequilla. ¿Sale? Esos ya son como tamales un poco más delicados. Todos se cocen al vapor. Sí, no hay otra forma de cocer tamales, salvo el de cazuela que se cose en la cazuela. ¿Sale? ¿Alguna duda aquí con lo de los tamales? ¿No? Bien, esa presentación ya está también ahí en el Blackboard, ya la pueden consultar también. Entonces, por si tienen alguna duda, sobre todo con los nombres de los dioses, los que llegaron después, vimos a los hijos de Centeo, y ¿qué más? Fue lo único que vimos, ¿verdad? Ok. Hoy en día, todo presenta un reto, ¿no? ¿Qué retos tiene la industria del maíz hoy? ¿Qué onda con el maíz hoy en día? Ya vimos que antes era por temporadas, que había maíces de diferentes colores,
que podemos hacer un montón de cosas, pero tiene ya otros usos hoy en día. ¿A dónde creen que va esta parte de la industria del maíz hoy en día con toda la tecnología? ¿Curativa? Podría llegar a ser, ¿no? Si digo, si ya están haciendo gasolina y están haciendo cosméticos, podría ser. ¿Qué otra cosa? ¿Qué piensan ahora? Para energía. ¿Mandé? Para energía podríamos ocuparlo, ¿no? Para parte de energía. ¿Va a seguir siendo alimento? Sí. O sea, indudablemente, ¿cuántos años han pasado de la época prehispánica hasta nuestros días? Modernos, bien nosotros, hornos y demás, pero seguimos usando también estas cosas. ¿Sí conocían el metate? Los que llegaron después. ¿Sí? Hay a lo mejor algunos que me van a decir, ah, no, yo no lo conocía. ¿Cómo se llama este? Okay. No lo voy a tirar y me drogo. Metlapil, exactamente, que este es con lo que vamos moliendo lo que tenemos en el metate, ¿vale? Este es el metlapil. De aquí de las puntas, cuando se llegaban a romper, ¿qué creen que sacaban? ¿Eh? ¿Tierrita? No, bueno, seguro sí. ¿Conocen este aparatejo? ¿Eh? ¿Qué es esto? Un molcajete. ¿Y qué es esto? La piedra, siempre le decimos la piedra. ¿Cómo se llama? Tejolote. ¿De dónde creen que viene? De las puntas del metlapil. Este metlapil es bien chiquitito, ¿eh? Porque había unos que eran así como ven de grueso esta punta, imagínense cómo estaba el centro. Son así gruesos. Son de piedra volcánica, siempre van a ser así porositos. Características siempre deben de ser negros, no grises, no blancos, no con un chanchito aquí pintado, nada. Así, tal cual. Con las piedras, bueno, va a ser, haz de cuenta que la piedra así era y con sus herramientas que tenían iban haciendo el hueco para que quedara así. No quedaba tan hasta abajo porque con el uso se iba desgastando y entonces empezaba a tomar esta forma. No tenía, al principio no tenía estas tres patitas, solamente era la piedra así, que ya después, pues con más tecnología de herramientas, empezaron a hacerle ahí las patitas y pudiera quedar así sostenidas. Pero al principio no tenían las patitas, entonces tú agarrabas tu piedra y a darle ahí en la piedra. ¿Sí? Es como cuando lavaban las señoras, también lavaban así sobre las piedras del río y ahí lavaban. El metate, fue inspirado como ahí en las piedras que veían que con este aparatito podían hacer más fácil la molienda del maíz. También hay otro que no me acuerdo cómo se llama, siempre me voy a hacer nombre. Es parecido al metate, pero tenía unos piquitos aquí. Servía para desgranar el elote. Lo pasaban por ahí y ya se desgranaba el elote, ya una vez que estaba seco. Voy a investigar, siempre se me olvida ese nombre. Entonces, los molcajetes son así de piedra volcánica, al igual que estos. Los metates también agarraban las piedras más grandes y planas y trataban de darle como que la... ¿Mande? ¿No es la olotera? Olotera, sí, ¿verdad? Sí es olotera. Es que me acuerdo que la apunté. Sí, ¿verdad? Sí, sí era la olotera. Siempre estoy, es que esa cosita se me olvida. Y esas piedras grandes las ocupaban y las empezaban a recortar así también como el rectángulo y no tenían tampoco las pajitas. O sea, solamente recargaban la superpiedra por ahí que quedara en una posición cómoda y después ya empezaron a ponerle las tres patitas para que pudieran trabajarlo y moverlo más fácil. Esta es una cosa bien chiquitita, pero eran unas cosas así enormes y súper gruesas, porque por lo mismo del desgaste con el metlapil, se iban acabando y se iban haciendo así, una pequeña curvita. Si se paran y lo ven, ya empieza a tener así esa pequeña curva. Si se usara todos los días, ya estuviera así de esa forma. Cuando ya tenía una curva ya muy pronunciada, ya lo desechaban porque ya no servía, tenía que estar un poco más recto. ¿Vale? Bueno, pues este es el molcajete. ¿Cómo les dije que se llamaba? Chiquihuite. El chiquihuite. ¿Se acuerdan que ustedes también me hicieron una tarea? Donde venían las instrumentos o cosas que utilizaban. A ver, díganme.
Pues escucho. Ay, mamá. Allá en casita también participen. Utensilios de cocina prehispánicos. El molinillo, que aquí creo que tenemos uno por aquí. Ay, no. El comal, ajá. ¿Qué más? La lotera que le dije. La olotera. Gracias. ¿Qué más? ¿Cuál es ese? Era un vaso de penca de maguey. Ajá, era un vasito. Bueno, no, ni acercado a eso. Raspaban las pencas de maguey, así, y hacían como que un tipo, una jicarita, y ahí tomaban. ¿Qué más? Los guajes, ¿cuáles eran los guajes? Era como para transportar flores. Ujú. Como una cantimplora. ¿Mm? ¿Qué otros? Los instrumentos de barro, bueno, pues hay las cazuelas, las ollas, las jarras. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Había básculas? No, obviamente que no, ¿verdad? Así se pesaba y órale. ¿Qué otras había? ¿El batidor para qué? El molinillo. Uh-huh. Allá en casita, ¿sí están despiertos? No, pues no, están dormidos. Ya, chicas, quítenle ya ahí a las... Bueno, es que intento ponerlo en el comal. ¿Y no se deja? Espérame. Ahora no. No quiere. Pero, ahorita yo en sus apuntes me van a buscar los usos del maíz. Ya les di algunos, pero hay más. Por favor. Cualquier página con espacio. ¿Ande? Lo ponemos en cualquier página con espacio. Sí, donde vienen ahí en sus cuadernitos, vienen apuntes, ¿no? En la sesión 1 lo pueden poner ahí. ¿Sí me oyeron en casita lo que van a hacer? Tanto que ya nadie ya. ¿Sí oyeron en casa? Sí, chef. Gracias. Tenemos que buscar los usos del maíz, chef, ¿verdad? Sí. Tenemos. Paso las manos acá. Carlos. Creo que ya. ¿Verdad? ¿Esa no se murió? No. ¿Ya está bien caliente? Para las tortillas tiene que estar bien caliente el comal siempre, ¿eh? Y la técnica es dejarla caer así. Pero tiene mucha agua, ¿verdad? Es que cuando le pusimos la Ajá. Y también ahí es donde se sumergió más, ¿no? Tenemos más por ahí, un poquito de más. Pero bueno, por ahí hasta los jóvenes. Te lo puedes quitar, ¿verdad? Ya para meter los tamales.
Está muy aguada. A ver, ¿por qué quedó esta muy aguada? ¿Quién me dice? Porque aparte, pues se le molió quintonil. Ya tenía agua. Pues vamos a aplicar la de acá, a ver si nos queda. A ver, no nos queden tan delgadas. A ver, amásale un poquito más con la que tenía. Cuando lo tendré con eso así. ¿Más durita esa? Agua. Tiene aguada. Yo creo que sí. ¿Sabes qué? O aceitito no. A ver si con esa sí. Pero no te vas a poner mucho para que no se quede ahí. Vamos a hacer ya, tostadas. Y este lo vamos a dejar así. ¿Con qué se volteaban las tortillas? ¿Con una pala o con la mano? Con la mano, ¿verdad? Agua, ¿sí?
Sí, se movió. Ahorita las comparemos. Ya está la de la bebida de cacao, ¿verdad? Ya. A ver, ¿quién me apoya? ¡Hombre! ¿Cómo? ¿Aaron? ¿Me puedes ayudar a servirles un poquito de la bebida de cacao en los vasitos de allá, por favor? Ya en la inorgánica. Digo, en la orgánica. Ya te lo mandaron. Sí, hay en los vasos más chiquitos. Perdón, ¿eh? No es mucho. Gracias. Ya está. Ya. No, en los más chiquitos. Los caballitos, ¿no? Más con cuidado. ¿Le puedes auxiliar, por favor? ¿Este? ¿Qué? Creo que les dije con cuidado. Hay que avisar. ¿No se cortaron? Cuidado, cuidado. ¿Dónde está la receta de leche? No, ya te estás aquí cortando. En la inorgánica, pero hay que avisar. Ya acuérdate, igual en una jarrita de barro le echamos el limón. ¿Vale? Estas son las cucharitas. Creo que sí, ¿verdad? Sí. ¿Así o...? ¿Así? ¿Cuántos son? Cuéntense para que les toque a todos y pedacitos. Nada más fue la chicha, bueno, lo que quise. Quírmele el limón y métela un ratito al refri. A pesar de que la chicha se haga en caliente, se hierve, se puede tomar caliente, pero lo más recomendable es que se enfríe y ya se consume bien fría. La chicha es la que lleva la piña. Esa que les están pasando es la bebida de cacao. A ver, te ayudo. ¿Se alcanzaron todos? Bueno, ahorita ya sí, pero tres. Faltó. Creo que sí. ¿Es el agua de cacao? Sí. Ese de la de cacao. Sí, puedo checar con el aceite. ¿Faltan más? Pero yo. Si no agarran de los otros pasos, más con mucho cuidado. Tres. ¿Esta yo?
¿Qué tal está esa bebida, chicos? ¿Ya la probaron? Tiene miel, no va a ser muy dulce, así como siempre esperamos que ahí pónganle más azúcar, porque es miel. Que siempre que pónganle otro poquito, no, así es esa, ¿sale? Imagínense, antes le ponían el chile, entonces no crean que eran bebidas así muy agradables al paladar, a como estamos acostumbrados, no. Eran bebidas pues que eran simbólicas, entonces no tendrían que ser dulces. El chocolate con leche, pues ya fue otro invento que nos llegó y pues pone la leche y pone azúcar y tomamos leche con chocolate hoy en día. Sí se hacía chocolate artesanal, pero no con azúcar, solo era el cacao molido, se hacía la barrita y listo. Después se empezó a mezclar con el azúcar y la canela y entonces ya tenemos esas barritas de chocolate. ¿Sale? Esto es para los amigos, ¿verdad? ¿Quién llegó tarde? ¿Me apoyan a ayudarles a secar material, por favor? A lavar y a secar material. Gracias. Ya están las tortillas, ¿verdad? Ahí van. ¿Tortillas? Sí, ese ya. Así siento ya. Quiero tirarla. ¿Ya? ¿Cómo quedó ya esa actividad del maíz? ¿Qué encontraron? ¿La qué? La pasta dental, sí, ya se usa también como una base. El almidón también. ¿Cuál? También para la pintura y el papel reciclado. Para los pañales, para la absorción. Papel para hacer cigarros, órale. El jabón de manos. ¿Cuál? Para las artesanías, ¿no? ¿Se han visto estas coronas ahora que pasó Navidad con las hojas de tamal? También. Allá en casa, a ver. ¿Cuál está buena? Ya. ¿Así está buena? También que en varios países le dan una diferencia, como por ejemplo en África Oriental, el jugo de los granos, trae el jugo de los granos, lo condimentan, lo comen y lo llevan cocido para llevar a punto de cocción. Ya tiene también otros usos ahí esta parte de la industria del maíz. Pues ya nada más no lo vamos a ocupar como alimento, ¿vale? Sí vamos a tener otras funciones. En casa, ¿qué otras funciones encontraron? ¿El maíz? Órale. No sabía eso. Solo que se me dice, ¿no? Para fuegos artificiales. Para juegos artificiales, ¿en serio? ¿Cómo? Órale, eso sí no. Yo acabo de encontrar que también se usa para combustible de coches conocido como bioetanol. Ajá, sí, para la gas ahí. Para los coches ecológicos ahora. ¿Qué También más? para pinturas y disolventes. También como farmacéutica, bueno, para las farmacéuticas se ocupa, bueno, lo ocupan. También, sí, sí se puede ocupar para eso, muy bien.
propiedades naturales encontré que ayuda a la formación de músculos, huesos, prevención de enfermedades como el cáncer, que a las mujeres embarazadas o de edad fértil les ayuda como vitamínico, Claro. el cabello y la piel, y también encontré que los pelos del elote, Así se hace como un té. ajá, para problemas renales, nutrición, colesterol, problemas digestivos, endócrinos y dermatológicos. Perfecto. También entonces nos sirve como medicina alternativa. El hervirlos estos pelitos del elote en agua, lo tomamos como té, y entonces va a ayudar a prevenir enfermedades o a ayudarnos a reducir el riesgo. Nos dimos cuenta a veces que ya no íbamos a tener. ¡Ay, no, espérate! Gracias. Listo, Elena, ya la puedes tirar acá. Ahora sí. Ah, está un ratito ahí. ¿Ya quedan las tortillas? Ponlas ahí en el. Voy a limpiarla aquí. ¿Ya está? Ah, ya van a hacer lo de los tlacoyos, ¿eh? Bueno, ahí están las tortillas. Voy a limpiarla aquí. Miren. Bueno, ahí en casita, pero por ahí los vean. Está dando el sol ahora acá. Bueno, aquí está la tortilla. ¿Ves? Es tortilla decorada. También se puede hacer de color rojo. Podemos ocupar cualquier otro tipo de maíz. Ponemos a cocer el maíz y entonces nos va a quedar así. Este que le dieron, hay que tener cuidado qué cantidad de agua le vamos a poner para que no nos pase esto de que se aguade demasiado. ¿Vale? Pero miren, así eran, no tan delgadas, tampoco tan gruesas. Esto porque se ve bonito, pero antes nada más así se mezclaba y quedaba de ese color. ¿Vale? ¿Mandé? Ah, claro. De hecho, pues las personas que eran de esa época eran unas personotas así, súper fornidos, todos bien sanos, no había tantas enfermedades, o sea, sí se llegan a morir por algo, pero en cuanto llegan aquí los españoles, pues, llegaron los ratones, las cucarachas, la gripa, la varicela, el sarampión, bueno, llegó todo. Entonces, cuando empiezan a ver las mezclas, la genética de nosotros, pues cambió y estamos mezclados con chile, mole y pozole. Sí, no, fue así, para allá y para acá. Sí. Por eso a veces, ¿saben por qué son intolerantes a la lactosa? No, porque aquí no tomaban leche. Ya hay alguien, por ejemplo, que en familia desde bebés siempre han dicho, es que ay, la leche no la soporto. Como que tiene algo de genética de esas épocas, porque realmente el tema no estaba para tomar leche de vaca. Cuando llegaron y empezaron a imponerles que tomaran la leche, pues, había muchos que se morían por las diarreas que les daban. Lo que tomaban era el pulque, como si fuera una leche. Entonces, cuando empiezan a consumir la leche, los quesos, la cerveza, el vino, hubo muchas muertes porque pues, el estómago no estaba acostumbrado. Ahora imagínense, también el consumir la vaca, el cerdo, el borrego, era demasiada grasa. Pues también se morían, no por comerlo, sino por la diarrea que causaba.
y las enfermedades que llegaban a tener. Las preparaciones, no había ni siquiera grasa, no había, todo era en el pip, todo era asado, era tostado, martajado, comían los insectos, mucha fruta, mucha verdura. Ahora, ellos a la hora de la comida no era de, llega y atáscate, no. Comer tortilla con chile, calabazas, frijoles, ese era el sustento. A la hora de tu comida también era un plato un poco más sustancioso, un caldo, y hasta ahí. Y en la noche era también algo como ligero, pero sustancioso. Siempre había tortilla. Bebidas, pues eran agua natural, era el pulque, eran estas bebidas de cacao, las chichas, mucha fibra. Entonces, imagínense también las distancias que recorrían, las actividades que se hacían todos los días, de la colecta, la cosecha, andar revisando, era una actividad enorme. Y no comían así, llega y atasca. Por ejemplo, el aguacate, ahí en su manual, era un árbol sagrado que solo lo consumían los guerreros, porque les daba energía para ir a las guerras, nada más. Y era un simbolismo porque era un árbol masculino. Ellos decían que el aguacate parecían testículos, entonces pues solamente lo podían consumir los guerreros para que les dieran fuerza. Todo eso fue, eran cosas bien sanas. Solo que ahora pues ya todo lo tenemos procesado y por más que queramos comer sano, es un poco más difícil. Todo ya, estamos impuestos a todo lo procesado, ¿no? Es lo que dicen, por ejemplo, quesos light, crema light, leche light. Lo que tienen es más azúcar, te provoca otras enfermedades. Si volviéramos como a tratar de comer así y usar menos cosas industriales, a lo mejor seríamos un poquito más sanos. Pero al final la oferta de alimentos en el mercado ya nos marca jamón, salchicha, todo prefabricado, todo producido, y así lo comemos. Por ejemplo, ahora que pasó lo de los tamales el 2 de febrero, ¿quién hizo tamales en casa? ¿Tú sí hiciste? Ay, qué rico. ¿Quién hizo? Ya no, ¿qué decimos? Pues ya vamos a la esquina y los compramos. Ya también la flojera, el tiempo que le dedicamos a hacer a la comida. Tortillas, muy raro ya quien llegue a hacer tortillas en su casa. Les decía yo, más fácil vamos por el paquete de tortillas, ya vamos. Mételas al microondas y ya. Deliciosas nuestras tortillas. Ahorita que prueben estas, no, ya. Están buenas. Pasen y tomen la mitad, porque no hubo muchas, pero tomen la mitad de una tortillita. Con una salsa y los frijoles. O si se esperan a que estén los frijoles refritos y le ponen a su tortilla, también. Ah, claro. A ver quién tiene las manitas limpias. Mientras nos lavamos las manos. Sí, lávense las manitas limpias. Y chicos, ¿me pueden ayudar a acomodar el metate y el petate, por favor? Más rápido, chicas, para que ya terminemos. Esto nos sobró, ¿verdad? Sí. Hay que irlo regresando para que vayan a llevarlo, lo laven. Yo creo que la chicha ya está. Aquí, por ahí a la basura. ¿Ya quedó esto? Sí, otro plan. Estas hojas de cotomosle hay que escurrirlas y regresarlas. Ya está, quedó esto y hay que ir a... este va a estar abajo. Ahí abajo. Con mucho cuidado, si está pesado, te vas a machucar el dedo. Ya regresalo al chef para que les regrese los topercitos y lo puedan. ¿Trajeron topercitos? Sí. Para que se lleven un poco de frijol. Ya son todos. Sí, miren, ahorita con los frijoles creo que ya van a estar. Pasen allá, es más allá atrás. Hasta acá atrás. Aquí adentro. Era lo que yo dije. Laven su vasito. Gracias. Ahorita para que les sirva aquí esta morada. Vamos a ver las... sí. Si quieren, ¿no quieren con frijoles? El vasito lo vamos a ver. Por eso les digo, si quieren, espérense tantito. Pruébenlas si quieren y ya hasta que les den un poquito de frijoles.
Allá en casa, ¿ya terminaron su actividad? Más que probar, sí. Con la blanca. No, es que... Ya, vayan levantando ahí la bebida de cacao, si alguien trae, para que se la puedan llevar. A ver, guárdense el silencio. Pero les voy a ir pasando lista. ¿Vale? Luz Carballo. Flores Martínez. ¿A dónde están? García Barajas. Aquí. García Capetillo. Gaspar Mesa. ¿Dónde? Yo me. Estoy con tu nombre, siempre estoy como. Guerrero Hernández. Presente. Gutiérrez Cruz. Presente. Hernández Aguirre. Presente. Jiménez Rodríguez. Presente. López Rodríguez. Presente. Martínez Flores. González. Presente. ¿Me regalas un poquito para ya están también, chicas. Tengan cuidado, que está caliente. Martínez Jarquín, presente. ¿Ah? Medina Martínez. Morales Altamirano. Presente. Ahorita tantito para que les diga. Es igual de pero caliente. Muñoz Albarán. Albarán, perdón. Presente. Núñez, buen día. Presente. Pérez Campa. Presente. Plácido Barcenas. Presente. Quintana Carrasco. Presente. Quintanilla. Aguiaguat. ¿Ya nadie quiere agua? Ríos Sánchez. Presente. Rivera Martínez. Rosas Martínez. Pero es que no hay como referencia. Presente. Torres Moreno. Todavía sobró. A ver. Presente. Valdés Jiménez. Rayas Guzmán. Presente. Zúñiga Reyes. Presente. Gracias. Bien, para la siguiente clase, recuerden que viene el bloque 2, el bloque 1 se queda en casa, toma la clase vía virtual y a las 9 de la mañana se les va a publicar una tarea que me van a entregar hasta el siguiente sábado. Es un fichero de forma digital de chiles secos y chiles frescos, son 10 y 10. Ahí en el Blackboard les van a aparecer las instrucciones de qué es lo que debe de venir en ese fichero. No sé, lo van a diseñar, la imagen, el nombre, características de dónde viene y la fuente bibliográfica de donde están tomando esas anotaciones.
Digital. Sí, no me lo mandan, lo van a subir en la tarea. Tienen una semana. No me lo vayan a querer subir el sábado a las 7 de la mañana, por favor, porque la plataforma ya no lo permite. Tienen hasta el sábado. Si lo tienen para mañana, si lo tienen el miércoles, el día que lo tengan, lo pueden subir para que lo adelanten y no se queden sin esa actividad. 10 chiles secos y 10 chiles frescos. En su manual vienen los chiles, ¿sale? Pero no se basen en ese, todos los chiles en ese, ¿sale? Busquen en otras fuentes. Son 10 y 10. Pónganle color, busquen los dibujos más bonitos, buena información, revisen la gramática, revisen la ortografía, la descripción, porque a veces nada más copian y pegan y cortan las oraciones y ponen, el chile jalapeño viene del norte y es de color azul. O sea, y no se fijan realmente lo que están poniendo. ¿Sale? La fuente bibliográfica va abajo en la misma. Sí, abajo en la misma fichita. Aparte ponemos todas. No, ahí, bueno, si agarran, por ejemplo, de una sola misma, pues la ponen en la parte de hasta abajo. Pero que digan, es que este chile lo encontré en un lado, este lo encontré en otro, le van poniendo en donde lo encontraron esas referencias. ¿Sale? Ahora, no copien tal cual como esté ahí. Traten de hacer ustedes una descripción de cómo ustedes entiendan o vean ese chile. ¿Sí? ¿Se entendió allá en casita? Espero que sí, ¿verdad? Sí, quiero. Gracias. Sí, ya voy a eso. Nada más que ya les iba yo a decir a los chicos que están en casa que ya se pueden desconectar. Porque ya nada más ustedes están esperando para probar y ya. Así les va a pasar a la siguiente clase. Ustedes al 10 para las 9 ya se desconectan. ¿Vale? Chicos que están en casa, gracias, ya se pueden ir desconectando para que pueda yo sellar a sus compañeros el manual. Siguiente clase, a ustedes también les sello su manual con las actividades que realizaron el día de hoy. Gracias. Hasta luego, chef. Bye, nos vemos. Hasta luego, chef. Bye, bye. No, pero Chef, una pregunta. ¿Sí? La actividad que hicimos hoy del uso del maíz, ¿se la vamos a entregar a mano, a computadora o cómo? No, ahí en su manual. Ah, ok. Entonces a mano. No, pues no me la mandes, la tienes que traer la siguiente clase. No, a mano. Ah, a mano. Ah, yo entendí que lo mando yo, ¿no? ¿Cómo para? Sí. Bueno, nada más eso. Gracias. Gracias. Sí, nada más una sesión de relatos ahorita. Ahí en su sesión debe de venir nombre y fecha. Ahí les voy a enseñar también. ¿Eh? Ya matamos. Sí, por favor. Nombre y fecha, por favor. Se supone que la sesión 1 fue el día de la clase número 1, ¿eh? Debe de tener esa fecha. No, ya. Ahora vamos a contar. Ahora ya nos cargan todo. Ay, perdón. Sesiones deben de estar con fecha y color. El 22 de enero, ¿verdad?
Ah, de la de en la sesión no, de la sellos, ya chicos, para que ya. Sí. Aquí tienes que poner cuando se queden en casita y les deje alguna actividad, háganla ahí en los apuntes para que la siguiente que vengan ustedes ya se los hagan. ¿Listo? Chicos, ayúdenles a terminar de acomodar el material, por favor. Y vayan trayendo sus topercitos para que se lleven los frijoles. Sí, ya lo voy a hacer.